Bueno, bienvenidos a la clase 17 y a uno de los temas que son los temas que motivaron que con Juan Zanella, coautor de esta imagen, y que hizo un update de la imagen para la ocasión, fue uno de los motivos por los cuales diseñamos el curso, para poder hablar de este tema. Y la ilustración creo que es extremadamente clara acerca de las diferencias entre una máquina térmica clásica y una máquina térmica cuántica. De hecho, las máquinas térmicas cuánticas son algo bastante, ya tiene una cierta historia, y la primer máquina térmica cuántica fue el Maser, ¿no? Los que lo desarrollaron no lo estaban pensando en desarrollar una máquina, pero de hecho se la puede interpretar en esos términos. O sea, básicamente la gracia del Maser es que hay inversión de población. Después, más adelante en esta clase, vamos a ver cómo es posible hacer un láser sin inversión de población. Pero la versión más simple, uno tiene dos niveles y la idea es que, a diferencia de lo que ocurre normalmente, es el nivel de mayor energía el que está más poblado. Una forma de lograr eso es introduciendo un tercer nivel, de tal manera que la población del nivel 2 se parece más a la población del nivel 0 que la población del nivel 1. Claro, si uno piensa que el cociente entre las poblaciones de dos niveles es una medida de la temperatura, a temperatura 0 toda la población está en el nivel más bajo, a temperatura infinita los dos niveles tienen la misma población. Entonces, si uno está pensando en esos términos, el enunciado de que la población del nivel más alto se parece más a la del 0 que la del nivel 1, se puede interpretar en el sentido de que este sistema está en contacto con dos fuentes térmicas distintas. Una fuente térmica que interactúa con el nivel 0 y el nivel 2 y que está a una temperatura más alta que la otra fuente que interactúa solo con el nivel 0 y el nivel 1. De esa manera, el cociente entre la población del nivel 2 y la población del nivel 0 es real a menos beta por la diferencia de energías, donde beta es 1 sobre kBt y acá la C quiere decir que esta es la temperatura caliente, la temperatura más alta, mientras que N1 sobre N0 está dado por la temperatura fría. Como la temperatura caliente es más grande que la temperatura fría, este factor está más cerca del 1, está menos suprimido, digamos, que este factor, y de esa manera se logra la inversión de la población. Si esta a su vez está interactuando con los fotones en una cavidad, en la cavidad hay n gamma fotones, la probabilidad de que el estado 1 absorba un fotón depende, bueno, de la cantidad de fotones que tengo y por absorción estimulada de la cantidad de bosones que ya tengo en el nivel 1, mientras que la probabilidad de emisión estimulada del estado 2 es al revés, va a depender de la cantidad de la población del nivel 2 y el factor de estimulación, que depende de n gamma. Entonces, para que haya ganancia, o sea, para que la emisión le gane a la absorción, N2 tiene que ser más grande que N1. Estamos asumiendo que N gamma es mucho más grande que 1 de todas formas. Y teniendo en cuenta, si escribimos las poblaciones en términos de estas temperaturas, en realidad la ecuación 1 más bien hay que interpretarla como la definición de la temperatura caliente y la temperatura fría, entonces esa
desigualdad se convierte en la ecuación 2, o sea, que la población del nivel 2 sea más grande que la población del nivel 1 es equivalente a esta fórmula. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la eficiencia de esta máquina? O sea, la máquina lo que hace es, agarra un fotón o agarra un qubit, agarra un sistema de dos niveles que está en el nivel 0, lo excita al nivel 2. Ahí yo tengo que entregarle energía a la máquina para poder excitarla del nivel 0 al nivel 2. Y en el nivel 2 se desexcita al nivel 1 y ahí se emite un fotón. Y eso es el trabajo realizado por la máquina. Entonces, la eficiencia de la máquina es la energía del fotón que se libera dividida la energía del fotón que yo tuve que invertir para excitar el sistema del nivel 0 al nivel 2. Entonces, la eficiencia de la máquina es la energía del fotón liberado cuando el sistema se relaja del nivel 2 al nivel 1, dividido la energía del fotón que fue absorbido cuando el sistema se excitó del nivel 0 al nivel 2. Bueno, jugando un poquito con los números, se ve que esto es 1 menos este cociente, y este cociente, debido a la desigualdad 2, me dice que la eficiencia de la máquina obedece el teorema de Carnot. O sea que tenemos un primer ejemplo de una máquina térmica cuántica y vemos que siguen valiendo las limitaciones de la termodinámica habitual. O sea, la termodinámica es la rama de la física que sobrevivió con menos modificaciones el paso de la física clásica a la física cuántica en 1900. ¿Está bien? ¿Se pudo seguir? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, entonces seguimos. Bueno, es interesante, a ver, una pregunta. ¿Por qué no se toman los que van de 2 a 0 como posibles emisiones? Es como está armado el modelo, o sea, la idea es que uno puebla la cavidad con un montón de fotones sintonizados a la, ¿cómo se dice?, a la transición de 2 a 1 para estimular precisamente esa transición. Pero en última instancia, esto es simplemente un modelo muy sencillo, cualitativo de cómo funcionaría un láser. ¿Está bien? Bueno, bueno, vamos a explorar un poco más cómo es este tema de la termodinámica de sistemas de dos niveles, y en particular teniendo en cuenta este tema de la posibilidad de inversión de población, porque si las poblaciones van como E a la menos beta por la energía, para tener inversión de población tengo que tener una temperatura negativa. Y entonces, bueno, ¿qué significa tener una temperatura negativa? ¿Y qué pasa con la teoría de máquinas térmicas si yo acepto que puedo tener uno o ambos focos térmicos puedan estar a temperaturas negativas? Entonces vamos a considerar un sistema de dos niveles, un nivel de 0 y un nivel con energía E. La probabilidad de ocupación de el nivel E es P, o sea, P va a ser siempre la ocupación del nivel E, por lo tanto la ocupación del nivel 0 es 1 menos P.
Uno puede pensar a E como la variable extensiva. Si yo pongo dos qubits uno al lado del otro, entonces van a tener energía, si los dos están excitados, van a tener energía 2E. P va a ser la variable intensiva, y con eso, increíblemente, con esto solo uno puede construir una termodinámica. La energía es P por E, la energía media del sistema, porque los que están en el nivel 0 no contribuyen. Y la entropía es la entropía de Shannon, entropía de von Neumann. Si yo pienso esto como una matriz de densidad diagonal, que tiene elementos 1 menos P y P, entonces la entropía de von Neumann es simplemente esta cantidad. Se ve que la entropía tiene esta forma y que hay dos estados que tienen entropía cero, o sea, ya sea que el sistema tenga probabilidad 1 de estar en el nivel 0 o que tenga probabilidad 1 de estar en el nivel excitado, de cualquier forma me da, o sea, no tengo ninguna incerteza y de cualquier forma la entropía me da cero. El tema es que si yo defino, ¿se acuerdan que la energía es proporcional a P? Porque es una propiedad del sistema, es la energía del estado excitado. Entonces, si yo defino que la temperatura, la inversa de la temperatura es la derivada de la entropía respecto de la energía, encuentro que la entropía debería ser una función creciente de P para que la temperatura sea definida positiva. De vuelta, ¿no? La derivada de la entropía respecto de la energía es 1 sobre T. Si 1 sobre T es un número positivo, eso quiere decir que la entropía es una función creciente de la energía. Bueno, pero la energía es lineal en P. Entonces estoy diciendo que la entropía debería ser una función creciente de P. Y eso es cierto hasta que llego a la incerteza máxima. Pero después la entropía empieza a disminuir. Y eso quiere decir que en esta segunda mitad tengo temperaturas negativas. Además, si la derivada de S respecto de P es básicamente la inversa de la temperatura, acá la derivada de S respecto de P es cero, o sea que acá la temperatura es infinita. Así que se da una situación extraña, porque yo acá tengo temperatura cero, la temperatura va subiendo, acá tengo temperatura infinita, cuando paso este punto, tengo temperatura que es menos infinita, la temperatura sigue subiendo, es negativa, pero sigue subiendo, y acá tengo que la temperatura es otra vez cero, pero cero menos. O sea que en realidad son más parecidas, son más parecidos los estados que tienen temperatura infinita, no importa el signo, que los estados que tienen temperatura cero. Temperatura cero positiva quiere decir que toda la población está en el estado fundamental. Temperatura cero negativa quiere decir que toda la población está en el estado excitado. ¿Está bien? ¿Se habían encontrado alguna vez con sistemas con temperatura negativa? Bueno, hay toda una discusión acerca de si realmente tiene sentido termodinámicamente hablar de temperaturas negativas. El problema es que obviamente uno no puede tener, no puede tener... Ah, bien, bueno. Guillem, vas a poder retomar el tema entonces. Bien. Eh,
Que es toda una discusión, porque obviamente uno no puede tener equilibrio entre un sistema de temperatura negativa y un sistema de temperatura positiva, nunca pueden estar en equilibrio. O sea, de alguna forma los sistemas con temperatura negativa tienen una especie de inestabilidad intrínseca. En este caso, lo que lo salva es la decretización de la energía. O sea, un sistema clásico con temperatura negativa sería muy difícil de concebir. Un sistema cuántico, bueno, un sistema cuántico puede llegar a sobrevivir lo suficiente como para que tenga sentido hacer una termodinámica de ese tipo de sistemas. Por más que en el fondo uno sabe que son inherentemente inestables. Pero bueno, sigamos jugando un poquito. Es rara la discontinuidad que tener con cero más y cero menos. ¿No habría un salto ahí que es medio absurdo? Bueno, precisamente por eso introduje este tema, porque lo vas a entender mejor cuando veas funcionando la máquina con focos térmicos a estas temperaturas. Bueno, eh, ¿cómo sería la termodinámica de este tipo de sistemas? Fíjense, la E negrita es la energía media, para distinguirla de la E normal, que es la energía del estado excitado. Entonces, la energía media es P por E, por lo tanto, el diferencial de E es la regla de Leibniz. E por diferencial de P más P por diferencial de E. La entropía es esta función de P. Una cosa que va a ser importante en toda la discusión es que la entropía solo depende de P, no depende de E, es una función exclusivamente de P. Otra pregunta, pero además de discretos, los niveles de energía tienen que estar acotados por arriba, ¿no? Bueno, sí, porque si no el sistema se te va. Es por el mismo motivo que energía positiva, el estado, el sistema tiene los niveles de energía tienen que estar acotados por debajo, porque si no, la población se te iría todo para abajo. Por eso necesitas o apelás al principio de Fermi y decís que todos los niveles por debajo de cierto nivel ya están ocupados, o la población ahí se te dispara. Entonces los tenés que bajar de alguna forma. Pero en este caso está bien, porque están acotados, son dos niveles, o sea, están acotados tanto por abajo como por arriba, así que no hay ninguna duda. Bien. Entonces, para la energía aplicamos la regla de Leibniz. La entropía, simplemente el diferencial de la entropía, la derivada de la entropía respecto de dp por el diferencial de P. Ahora, eliminando dp de las dos ecuaciones, ahora voy a tener una ecuación que me vincula el diferencial de la energía media, el diferencial de la entropía y el diferencial de esta E, que lo tomo como un parámetro. E está jugando, para todos los efectos prácticos, E está jugando el mismo rol que jugaría el volumen para un gas. Es simplemente una propiedad extensiva que describe el estado del sistema. Eh, o sea que, de vuelta, elimino dp de estas dos ecuaciones, a lo que me queda multiplicando a ds, eso lo voy a llamar t. Cuando hago la cuenta, veo que la cosa que estoy llamando t, o sea, e sobre kbt, es el logaritmo de 1 sobre p menos 1. Es esto, ¿no? Viene de acá, viene de haber eliminado dp entre estas dos ecuaciones. Despejo P de acá y obtengo una estadística tipo Fermi-Dirac. O sea que la termodinámica de este tipo de sistemas me lleva naturalmente a que simplemente este sistema que puede tener estos dos niveles sigue una estadística tipo Fermi-Dirac. ¿No? La población del nivel depende de la energía de esta manera, y de esa manera obtengo la ecuación 7, que es la versión usual
de la primera ley. O sea que hasta acá está funcionando todo bien. Esta formulita va a ser importante en lo que viene. Entonces yo puedo hacer una especie de diagrama PV donde el eje de las X va a ser la E, va a ser la energía del estado excitado, y el eje de las Y va a ser P, o sea, la población del nivel excitado. Y en este diagrama PV yo puedo describir una serie de curvas. Las curvas que siempre, las curvas más interesantes son, para un gas eran las de volumen constante, las adiabáticas, las isotermas. Bueno, entonces acá lo que sería el equivalente de volumen constante es poner E igual constante. Lo que sería el equivalente de presión constante es poner P igual constante, una horizontal. Ahora, y eso es lo primero que es importante. Como la entropía solo es función de P, las curvas de P constante también son adiabáticas. Las curvas de P constante también son las curvas de entropía constante. O sea que las rectas horizontales también son las adiabáticas de este sistema. Las verticales serían las equivalentes a volumen constante, las horizontales son las adiabáticas, y las isotermas, bueno, las isotermas son aquellas en que P depende de esta manera, con un beta fijo, que puede ser tanto positivo como negativo. Y esas curvas tienen esta pinta. La isoterma de T igual a 0 es el eje X. La isoterma de T igual a 0 menos, o sea, la isoterma de T igual a 0 más es el eje X. La isoterma de T igual a 0 menos es la recta P igual a 1, porque en 0 menos, no importa cuánto valga la energía del nivel excitado, siempre voy a tener toda la población en el nivel excitado. La recta de P igual a 1 medio corresponde a ambas isotermas con T igual más menos infinito, porque no importa si yo pongo, a ver, ¿cuál es esto? Claro, con T igual a más menos infinito, de todas formas beta E vale 0, porque es E sobre T. O sea que de todas formas esto vale 1, y queda 1 sobre, y queda que P es un medio. O sea, ya sea que la temperatura es más infinito o menos infinito, tengo la mitad de la población en el nivel fundamental y la otra mitad en el nivel excitado. O sea que ambas isotermas, de hecho, coinciden y son esta recta. Y las otras isotermas tienen esta pinta. Estas son las isotermas de temperatura positiva, estas son las isotermas a temperatura negativa. Si yo llevo la energía del nivel excitado, la llevo a 0, ¿no? Disminuyo el gap hasta que finalmente se hace 0, otra vez, no importa cuánto valga beta, otra vez P va a ser un medio para cada uno. O sea que todas las isotermas confluyen al punto P igual a un medio cuando E tiende a 0, salvo las dos isotermas de T igual a 0 menos y T igual a 0 más. Y una cosa divertida es que las isotermas, entonces, las dos isotermas que corresponden a T igual a 0 también corresponden a la entropía igual a 0,
O sea que el sistema es compatible con la tercera ley de la termodinámica. Todos los estados del sistema T igual a cero tienen la misma entropía, que ocurre ser cero. O sea que, como ven, pese a lo que parecía, sale una termodinámica bastante razonable. Y acá se ve claramente que el paso de temperatura positiva a negativa por el infinito no es tan dramático. Es mucho más dramático pasar de T igual a cero menos con toda la población en el estado excitado a T igual a cero más con toda la población en el estado fundamental. ¿Está bien? ¿Se está siguiendo? Bueno, porque entonces con esto, bueno, el trabajo realizado, una curva, disculpen. Fíjense, el trabajo es menos P diferencial de E, ¿no? O acá. Si esto es Q, esto es menos W. O sea que el trabajo realizado por el sistema es menos P diferencial de E. Claro, si yo agarro la energía del nivel excitado y tengo P partículas en el nivel excitado y voy a levantar ese nivel en diferencial de E, bueno, tengo que entregar al sistema una energía que es diferencial de E por cada una de las partículas, o sea, P por diferencial de E. Pero eso es la energía que yo le doy al sistema. La energía que el sistema me da a mí es menos P por el diferencial de E. O sea que el trabajo realizado por el sistema es menos el área celeste. El calor entregado por el sistema es el área roja. Perdón, el calor absorbido por el sistema es el área roja. La energía es P por E, o sea que la energía es el área de todo este rectángulo, lo rojo, celeste y amarillo. Obviamente, si yo cambio un poquito este estado diferencial de E, lo que cambia el área del rectángulo es lo que cambió el área roja más lo que cambió el área azul, o sea que automáticamente tengo la primera ley de la termodinámica. En particular, si la curva es una isoterma, bueno, yo tengo la forma de las isotermas y por lo tanto puedo calcular la integral directamente y me da entonces que si yo voy desde el punto A hasta el punto D, el trabajo que tengo que realizar está dado por el logaritmo de este cociente. Bueno, y entonces, como ya sé cuál sería el equivalente de una curva de volumen constante o presión constante, una adiabática o una isoterma, puedo dibujar los ciclos más comunes de las máquinas térmicas habituales y ver cómo se verían en este sistema. O sea, cómo sería un ciclo Otto construido sobre un sistema de dos niveles. Esto ya lo dijimos, es la que vale la tercera ley. Entonces, bueno, ¿cómo se ve un ciclo Otto? ¿Cómo se ve un ciclo Stirling? ¿Cómo se ve un ciclo de Carnot? Construido con un sistema de dos niveles. Bueno, entonces, ¿se acuerdan cómo es el ciclo Otto, no? El ciclo Otto es es el ciclo del motor de cuatro tiempos. Primero enciendo la mezcla y eso hace que aumente muchísimo la presión a volumen constante. O sea, el ciclo Otto empieza con una curva a volumen constante, después viene una diabática, otra curva a volumen constante y cierro el ciclo con otra diabática. Entonces, acá voy a empezar en el punto A, me voy a volumen constante hasta el punto B. Yo puedo hacer el ciclo Otto, B podría estar por acá, y entonces simplemente levanté la temperatura a volumen constante, o B podría ser una temperatura negativa, como está dibujado. O sea, en este caso, lo que está dibujado
la temperatura de A es positiva y la temperatura de B es negativa. Ven que automáticamente todas las temperaturas negativas son más altas que las temperaturas positivas, ¿no? Eso es algo es un poquito antiintuitivo, pero funciona. Uno siempre tiene que pensar que las temperaturas negativas son más altas que las positivas, fundamentalmente porque precisamente lo que está midiendo la temperatura más alta es la que tiene más población en nivel excitado. Y las temperaturas negativas son las que tienen inversión de población, o sea que naturalmente tienen más población en el nivel excitado. Después que llegué a B, continúo con una diabática, o sea, con una curva P constante, porque se acuerdan que la entropía es solo función de P. Bajo a la temperatura inicial, otra vez a E constante, y finalmente cierro con otra adiabática. Entonces, cuando voy de A hasta B, estoy aumentando la población, o sea que le tengo que entregar energía a la máquina, al sistema, para poder llevar población del estado fundamental al estado excitado. Viceversa, acá estoy recuperando, o sea, al llevar la... Acá tengo las partículas están en el estado fundamental, las llevo al excitado. Ahora lo que voy a hacer es bajar la energía del nivel excitado con todas sus partículas ahí, o sea, sin cambiar la población. La cantidad de partículas en el nivel excitado está cambiando, es constante, lo que está cambiando es la energía del nivel excitado. Y ahí entonces es que el sistema realiza trabajo. Ahí es donde se realiza el trabajo útil de la máquina. Después, ahora sí, se produce el decaimiento de las partículas del nivel excitado al nivel fundamental, y ahí el sistema libera calor, y finalmente yo le tengo que dar trabajo a la máquina para volver a aumentar el gap, para poder aumentar E desde el valor E sub D hasta el valor E sub A. Y eso es el ciclo Otto. El trabajo útil entregado por la máquina es el área del rectángulo. El calor que yo le tuve que dar a la máquina es el área que está encerrado entre este segmento AB y el eje de las IES. Se ve que la eficiencia del ciclo Otto necesariamente va a ser menor o igual que 1, y la pregunta sería cómo se compara con la eficiencia de un ciclo de Carnot. ¿Está bien? ¿Se entendió el ciclo Otto? Bien. Entonces, el trabajo neto es el área del rectángulo, el calor es el área llevándolo todo hasta el eje de las IES, así queda la eficiencia. Y la fórmula 11 tiene una propiedad curiosa, porque si yo estoy pensando en la energía del nivel excitado, estoy pensando como el volumen de este tipo de sistema. Entonces, E sub D sobre E sub A, que es la energía del nivel excitado en el punto en que el gap es más chico, dividido la energía en el punto en que el gap es más grande, es la relación de compresión. O sea, tengo el resultado de que la eficiencia del ciclo Otto solo depende de la relación de compresión. Cosa que curiosamente también es cierta para el ciclo Otto del motor de 4 tiempos. O sea que es curioso que el ciclo Otto clásico y el ciclo Otto cuántico comparten la propiedad de que la eficiencia solamente depende eh, de la relación de compresión. Y bueno, el ciclo Otto cuántico se ha hecho experimentalmente, y en particular este paper que
si lo miran con un poco de cuidado se van a dar cuenta que conocen a uno de los autores del paper, lo conocen. Y si todo sale bien, la semana que viene va a venir, no sé si va a tener ganas de hablar de esto, que para él debe ser ya algo trillado, pero bueno, por lo menos nos va a venir a hablar de cómo se hacen realmente experimentos en termodinámica cuántica. Bien, así que, ¿está bien el otro? ¿Seguimos? Bien. El Stirling. Bueno, el Stirling ahora, en vez de las adiabáticas, o sea, sigue teniendo dos a volumen constante, en vez de las adiabáticas tiene dos isotermas. Entonces, lo que va a pasar entonces es que yo antes me movía con una diabática, ahora en cambio me tengo que mover con una isoterma. ¿Se acuerdan que las isotermas convergían al punto P igual a 1/2 con E igual a 0? O sea que finalmente me da una curva que tiene más o menos esta pinta. Bajo de vuelta con una diabática y, perdón, bajo de vuelta a E constante y cierro el ciclo con una segunda isoterma. O sea que el calor suministrado sigue siendo el área de este rectángulo, ¿no? Desde acá, perdón, hasta A, hasta B y de vuelta hasta el eje P. O sea que el calor suministrado es el mismo que en el otro. El trabajo entregado por la máquina ahora es el área de esta especie de trapecio un poquito curvo. Va a ser un poquito menor que el trabajo entregado por el otro, que pasa por los puntos A y B. El ciclo de Carnot, fíjense que hasta ahora, una cosa, una propiedad curiosa, es que hasta ahora no nos teníamos que preocupar mucho si las temperaturas eran positivas o negativas. O sea, yo tanto con el ciclo Otto como con el ciclo Stirling, yo puedo tener dos temperaturas positivas y dos temperaturas negativas. No pasa absolutamente nada raro. Con el ciclo de Carnot, yo tengo que elegir. Puedo hacer un ciclo de Carnot con todas las temperaturas positivas o puedo hacer un ciclo de Carnot con todas las temperaturas negativas. Porque lo que está pasando es que, bueno, el ciclo de Carnot tiene adiabáticas y tiene isotermas. Obviamente, si estoy en una isoterma, la temperatura es constante, no va a cambiar de ciclo. Pero si estoy en una adiabática, como acá las adiabáticas, ¿se acuerdan que las adiabáticas son las curvas de P igual constante? Bueno, obviamente, a lo largo de la adiabática, la temperatura está cambiando, por supuesto. O sea, acá estoy con temperaturas muy cerca de cero y acá estoy con temperaturas que son cada vez más grandes. Pero nunca van a cambiar de signo. O sea, esta diabática nunca va a cruzar al otro lado. O sea que con una diabática yo no puedo pasar de una temperatura positiva a una temperatura negativa. Una curva ahí constante sí puedo pasar continuamente de una temperatura positiva a una temperatura negativa. Pero con una diabática no. Entonces, por eso tengo dos tipos de ciclo de Carnot. Tengo el ciclo de Carnot con todas las temperaturas positivas o ciclos de Carnot con todas las temperaturas negativas, pero no tengo un ciclo de Carnot que tenga dos temperaturas que tenga una temperatura positiva y una temperatura negativa. Bueno, de vuelta, si yo comparo el ciclo de Carnot con el ciclo Otto, de vuelta, ¿no? Aparece el problema que ya teníamos. ¿Qué ciclo de Carnot tengo que comparar con un ciclo Otto dado? Entonces, si mi ciclo Otto era el A, B, C, D, entonces la temperatura más baja que tiene el sistema era la temperatura de D. Y la temperatura más alta es la temperatura de B. Acuérdense que la recta de P igual a 1/2 es temperatura infinita. O sea, cuanto más me acerco a la recta de P igual a 1/2, más alta es la temperatura.
O sea que la comparación correcta es el ciclo de Carnot que pasa por B y por D. Y se ve claramente que el trabajo entregado por el ciclo de Carnot es mucho más grande que el trabajo entregado por el ciclo Otto, y uno hace la cuenta de las eficiencias. No es fácil ver que la eficiencia del ciclo de Carnot está dada efectivamente por la fórmula de Carnot, y esa eficiencia es necesariamente mayor que la del ciclo Otto, porque este cociente de dos logaritmos es un número que siempre es menor o igual que 1, precisamente porque P sub B es más grande. O sea, P sub B y P sub D ambos son menores que 1, por los cuales, y de hecho ambos son menores que un medio, porque si PB fuera mayor que un medio, estaría del lado de las temperaturas negativas. Como estos están del lado de las temperaturas positivas, quiere decir que ambos son menores que un medio. O sea que 1 sobre PB es más grande que 2. 1 sobre PB menos 1 es más grande que 1. O sea que los logaritmos ambos son números positivos. Pero como PB es más grande que PD, este numerito es más chico que este, y por lo tanto el logaritmo es más chico. O sea, este cociente es menor que 1. O sea que en el caso de la eficiencia del ciclo de Carnot, estoy restando un número más chico que le estoy restando en el caso del ciclo Otto, y por eso la eficiencia me queda más grande. Bueno, acá es simplemente la constatación de que el calor intercambiado en una isoterma es simplemente la temperatura de la isoterma por la diferencia de las entropías, y las entropías son solamente función de P. Entonces, como esta isoterma tiene el mismo P inicial y el mismo P final que esta isoterma, entonces el calor intercambiado en este caso es proporcional a la temperatura fría, en este caso es proporcional a la temperatura caliente, y por lo tanto el cociente, la eficiencia siempre es 1 menos Q2 sobre Q1, y eso me da automáticamente T sub D sobre T sub B. O sea, la formulita que me da la eficiencia de Carnot, ¿no? Es 1 menos la temperatura fría dividido la temperatura caliente, y esto siempre es mayor o igual que la eficiencia del ciclo Otto. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien, porque ahora lo que vamos a ver es qué pasa con el otro tipo de ciclo de Carnot. ¿Qué pasa si pongo el ciclo de Carnot con las temperaturas negativas? Y la respuesta es no pasa nada. El único tema es que hay que ver cuál es la temperatura fría y cuál es la temperatura caliente. O sea, contraintuitivamente, la temperatura caliente es la más negativa, es la que se acerca más a la línea de P igual a un medio. Porque yo tengo que entregar, ¿no? La que cuenta como caliente es la que tiene mayor valor absoluto. O sea, la isoterma caliente es esta, porque esta es la parte del ciclo en la que el sistema está absorbiendo calor, porque es la parte del ciclo en la que está aumentando la población del nivel excitado. O sea, en este caso, yo al mismo tiempo estoy levantando la energía del nivel excitado y la población del nivel excitado. De todas formas, esta es la parte del ciclo en la que está aumentando la entropía y el sistema está absorbiendo calor.
O sea que la temperatura más negativa, de hecho, es la que califica como la temperatura caliente. Y la temperatura fría, entonces, es al revés. Es la menos negativa, la que se acerca más al cero menos. Y por lo tanto, ahora la fórmula que da la eficiencia de Carnot, o sea, simplemente tengo que calcular los calores intercambiados en esta isoterma y en esta isoterma, la eficiencia para el ciclo de Carnot me queda 1 menos el módulo de la temperatura fría dividido el módulo de la temperatura caliente, y nuevamente lo comparo con la eficiencia del ciclo Otto, que pasa por las mismas temperaturas extremas, y nuevamente tengo que la eficiencia del ciclo de Carnot es más alta que la eficiencia del ciclo Otto. O sea que la única cosa extraña es que, bueno, yo puedo construir un ciclo Otto que no es comparable a un ciclo de Carnot, porque me puedo fabricar un Otto en que cambia el signo de la temperatura a lo largo del ciclo, y eso no lo puedo hacer con un ciclo de Carnot. Pero mientras todas las temperaturas sean positivas o todas las temperaturas sean negativas, vale al menos este corolario del teorema de Carnot. El ciclo de Carnot siempre es más eficiente que el ciclo Otto, que habíamos visto que a su vez era más eficiente que el ciclo Stirling. O sea que hasta acá el teorema de Carnot parece estar sobreviviendo. ¿Está bien? ¿Se está entendiendo? Bien. Todo esto es un juego, pero es un juego que vale la pena dedicarle 5 minutos a pensar un poco qué es lo que está pasando, sobre todo este tema, de cuál es la temperatura caliente y cuál es la temperatura fría en un ciclo. Bueno, y ahora vamos a hacer un cambio brusco de tema. O sea, hasta acá el sistema de dos niveles era básicamente la sustancia de trabajo. Bueno, ahora vamos a cambiar el enfoque. Ahora el sistema de dos niveles lo vamos a usar como reservorio de energía. O sea, la sustancia de trabajo van a ser los fotones en una cavidad, y lo que vamos a usar es, vamos a alimentar, vamos a usar un sistema de dos niveles para que decaiga en fotones. Y uno dice, bueno, pero va a decaer en un fotón. Entonces lo que necesitamos son muchos sistemas de dos niveles. Lo que vamos a hacer es una cosa medio rara. Tenemos muchos sistemas de dos niveles y lo vamos a usar como si fueran pilas. O sea, agarramos un sistema de dos niveles, lo enchufamos con la batería a la cavidad, lo dejamos interactuar un ratito. Se supone que en ese rato el sistema va a decaer, le va a entregar energía a la cavidad, lo sacamos y ponemos un sistema de dos niveles nuevito. O sea que no vamos a estar estudiando realmente un ciclo. El estado final no va a ser el estado inicial. En el estado inicial va a ser el sistema de dos niveles con una población dada en el estado excitado. El estado final no sabemos muy bien qué, pero no importa, lo descartamos y ponemos un sistema nuevo, de un sistema de dos niveles nuevo, con la población que queremos en el nivel excitado. Lo dejamos interactuar un ratito, lo sacamos, ponemos otro. La idea es que de todas formas, bajo ciertas condiciones, se va a llegar a un estado estacionario, se va a llegar a un estado en que la cantidad de fotones en la cavidad va a ser estacionaria. En cada una de estas interacciones puede pasar que el sistema de dos niveles emita un fotón o que absorba un fotón. Pero al final, con este mecanismo estroboscópico, ¿no? No dejamos que el sistema, en ningún momento dejamos que el sistema de dos niveles equilibre con la cavidad. O sea, lo dejamos interactuar un tiempo fijo, lo sacamos y ponemos un sistema de dos niveles nuevo.
Pero de todas formas, en algún momento se llega, bajo ciertas condiciones, se llega a un estado asintótico. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la energía de la cavidad, la energía media de la cavidad cuando se llega al estado asintótico? Y eso para nosotros va a ser el calor entregado por el reservorio. Y lo que querríamos es maximizar eso. Lo que queremos es un reservorio lo más eficiente posible que maximice la transferencia de calor a la cavidad. Y entonces la idea es usar como reservorio estos sistemas de dos niveles. Y uno dice, bueno, pero es obvio, ¿no? El sistema de dos niveles está caracterizado por una cierta temperatura, el máximo calor entregado a la cavidad va a ser cuando la cavidad equilibre con el sistema de dos niveles. Bueno, la gran sorpresa es que ese enunciado obvio podría no ser cierto y la situación en la que falla el enunciado es cuando en realidad yo no tengo un sistema de dos niveles. El nivel fundamental es como la línea del sodio, ¿no? Lo que parecía ser el nivel fundamental, en realidad son dos niveles casi degenerados. Y resulta que la cantidad de energía que es transferida a la cavidad va a depender de si hay coherencia entre estos dos niveles. O sea, si estos dos niveles están en una superposición coherente, la cantidad de energía que yo le puedo entregar a la cavidad depende de esa superposición. Que obviamente es algo que no tiene sentido en termodinámica clásica. En termodinámica clásica no hay fases, no se puede hablar de coherencia. Este creo que es el primer efecto estrictamente cuántico que nos encontramos. Cuando yo tengo esta situación de que el nivel fundamental en realidad son dos niveles cuasi degenerados, la posibilidad de poner estos dos niveles en un estado puro afecta la cantidad de energía que yo le puedo entregar a la cavidad cuando llego al estado estacionario. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que les pasé fue la cola. La propuesta sería entonces que hagamos el recreo, ya son las 3, y cuando volvemos vamos a ver lo que les acabo de decir, lo vamos a ver en más detalle. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Bueno, bárbaro. Entonces seguimos y cuarto. Bueno, entonces, habíamos quedado en ver el sistema de dos niveles como reservorio. Les insisto que es un poco raro lo que vamos a hacer, porque no es que vamos a dejar que el sistema de dos niveles y la cavidad, que es lo que nos interesa transferir energía, no es que los vamos a dejar que equilibren. O sea, usamos este método de dejarlos interactuar un tiempo fijo y reemplazar el sistema de dos niveles por otro sistema. Todos los sistemas de dos niveles están preparados de la misma manera, pero no es realmente un proceso cíclico, porque el sistema que está interactuando después de tiempo fijo simplemente se descarta y se pone otro sistema nuevo. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a ver un sistema de dos niveles y vamos a ver bajo qué condiciones se llega a un estado asintótico y cuál es la energía transferida a la cavidad cuando se llega al estado asintótico. Y vamos a ver que si es que hay, podría no haber un estado asintótico, pero si lo hay, entonces
la, la energía media de la cavidad corresponde a tener la cavidad a la temperatura del sistema de dos niveles, que vamos a asumir es una temperatura positiva. Así que eso va a ser la primera parte y va a dar el resultado que uno espera, que la mejor transferencia de energía se da cuando finalmente se llega, o que el estado asintótico se llega cuando se llega a un equilibrio. Y después vamos a ver qué pasa cuando en realidad el sistema de dos niveles, el estado degenerado, el estado fundamental en realidad era un doblete, y vamos a ver cómo la existencia de coherencia en ese doblete puede afectar las propiedades del estado asintótico. Así que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿qué describe al sistema? Bueno, el sistema tiene, por un lado, el sistema de dos niveles puede estar en el estado 0 o en el estado E. Y por el otro lado, en la cavidad puede haber n fotones. O sea que tenemos una doble secuencia de estados. Los estados que tengo n fotones con el sistema de dos niveles en el fundamental, o n fotones con el sistema de dos niveles en el excitado. Hay un hamiltoniano, hay un operador de evolución que sea la menos h sobre h barra. Vamos a suponer que el tiempo que los dejamos interactuar es suficientemente chico, que me puedo quedar con los primeros términos del desarrollo de Taylor del exponencial. Y entonces, básicamente, el estado inicial y el estado final, o sea, los estados iniciales y los estados finales después de la interacción van a estar vinculados por alguna transformación unitaria. Si yo arranco en el estado excitado, voy a suponer que el tiempo que los dejo interactuar es suficientemente chico, que como mucho voy a poder emitir un fotón y desexcitar al sistema de dos niveles. O sea que si yo arranco con el sistema de dos niveles en el estado excitado, voy a tener una cierta amplitud de que no pase absolutamente nada. O sea, alfa es la amplitud de que al cabo del tiempo de interacción siga teniendo la misma cantidad de fotones y siga teniendo al sistema de dos niveles excitado, o bien podría pasar que yo tenga un fotón más, pero ahora el sistema está en su estado fundamental. Y viceversa, si yo arranco del sistema fundamental, puede pasar que no pase nada, que siga en el sistema fundamental con el mismo número de fotones, o puede pasar que tenga un fotón menos, pero ahora encuentro el sistema de dos niveles en el estado excitado. O sea, por ahora, estos son estados, o sea, estos son números complejos y la única condición es que la transformación tiene que ser unitaria, o sea, todos estos estados están bien normalizados y como el NE y el NC inicialmente son ortogonales entre sí, esa ortogonalidad se tiene que preservar en la evolución. Entonces, a mí lo que me interesa es cuánta energía le estoy alimentando a la cavidad. Entonces, lo que realmente me va a importar es la probabilidad de, al cabo de n iteraciones de este proceso, ¿no? Enchufo un sistema de dos niveles, lo dejo interactuar un tiempo t, lo saco y pongo otro. Al cabo de n iteraciones, ¿cuál es la probabilidad de tener n fotones en la cavidad? De notación, P
va a ser la probabilidad de que el sistema de dos niveles esté en el estado excitado, y por lo tanto 1 menos P es la probabilidad de que el sistema de dos niveles esté en el fundamental. Entonces, la probabilidad de encontrar n fotones en la cavidad, precisamente la gracia es que no me interesa qué pasa con el sistema de dos niveles. O sea, esto va a ser la probabilidad de tener n fotones con el sistema de dos niveles en el fundamental, la probabilidad de tener al n fotones con la probabilidad del sistema de dos niveles en el excitado. Ahora, para tener n fotones con el sistema de dos niveles en el fundamental, ¿qué puede haber pasado? Y que yo tenía antes n fotones, en el paso anterior tenía n fotones y estaba en el fundamental y no pasó nada, o que tenía n menos 1 fotones, pero estaba con el sistema de dos niveles en el estado excitado y se desexcitó. Entonces ahora tengo n fotones. Viceversa, para tener ahora n fotones y el sistema excitado, ¿qué puede haber pasado? Y que ya tenía n fotones en el sistema excitado y no pasó absolutamente nada. O que en realidad tenía n más 1 fotones con el sistema en el fundamental y el sistema absorbió uno de los fotones y se excitó. O sea que tengo tengo que tener en cuenta las probabilidades de estos estados, ¿no? Haber tenido n en el paso previo, y después las probabilidades de transición del estado inicial al estado final. Y las probabilidades van a estar dadas por los módulos de las amplitudes. Y yo ya sé por unitariedad que en realidad este alfa prima y este alfa solo pueden diferir en una fase, porque yo tengo que preservar la ortogonalidad entre este estado y este estado. Bueno, entonces escribo todos los estados iniciales posibles con sus correspondientes amplitudes de transición, reagrupo términos y encuentro que entonces la probabilidad de encontrar n fotones en la cavidad era la probabilidad de encontrar n fotones en el paso anterior más, bueno, todo este choclo. Entonces, si yo llego al estado estacionario, quiere decir que las probabilidades de encontrar n fotones no cambió. Entonces la condición de haber llegado al estado estacionario es que todo este paréntesis tiene que valer cero. ¿Está bien? ¿Me están pudiendo seguir? Obviamente después van a tener que revisar las cuentas, pero más o menos la pregunta es si están pudiendo seguir la lógica del argumento. Bueno. ¿Seguimos? Bien. Bueno, entonces planteo la condición de que efectivamente todo ese paréntesis se anule y eso me da una relación de recurrencia para la probabilidad de tener n fotones en la cavidad. O sea, la idea es que en el estado estacionario voy a tener una distribución de probabilidad del número de fotones en la cavidad de tal manera que la probabilidad de emisión o de absorción de un fotón más se equilibre. Y de esa manera llego al estado estacionario. O sea, aunque enchufe un nuevo sistema de dos niveles a la cavidad, no pasa nada, porque en promedio la probabilidad de que absorba o que emita un fotón más se van a terminar compensando. O sea que obtengo una relación de recurrencia para esta probabilidad, la relación de recurrencia se resuelve, hay una solución trivial, que es que
el número de fotones en la cavidad es equiprobable, no tendría sentido porque la probabilidad total sería infinita. La que sí tiene sentido es que la probabilidad de encontrar n fotones es una constante de normalización por esta constante a la n. Y si yo escribo P, esto es importante, si yo escribo P en términos de la temperatura, usando la fórmula de la distribución de Fermi-Dirac, ¿se acuerda que habíamos visto que si uno definía que la inversa de la temperatura era la derivada de la entropía respecto de la energía media, automáticamente llegaba que había la relación entre P y la temperatura era una fórmula tipo Fermi-Dirac. Si yo ahora reemplazo esa fórmula acá, todo este cociente es E a la menos beta por la energía. O sea que finalmente me queda la fórmula de Boltzmann. La probabilidad de encontrar n fotones es proporcional, esta C termina siendo la función de partición, bueno, la inversa de la función de partición, la probabilidad de encontrar n fotones va como E a la menos n por beta, 1 sobre kt, por la energía. La energía, el h barra omega del fotón es la energía del estado excitado del sistema de dos niveles, porque se supone precisamente que tengo una interacción resonante. O sea que efectivamente llego al resultado de que el estado estacionario se alcanza cuando el estado estacionario se alcanza cuando la cavidad y el sistema de dos niveles están a la misma temperatura. La ley cero de la termodinámica. Y comentario, estamos asumiendo que la temperatura es positiva. O sea, estamos asumiendo que no hay inversión de población en el sistema de dos niveles y por lo tanto P necesariamente es menor que un medio. Si hubiera inversión de población, entonces no tengo estado estacionario. O sea, me da que la probabilidad, me daría que esta cosa es más grande que 1, y por lo tanto que la probabilidad de tener n fotones sería una función creciente de n. O sea que tengo, cada vez que itero este proceso voy a seguir teniendo cada vez más fotones, en ningún momento voy a llegar a un estado estacionario. O sea, estoy asumiendo que la temperatura es positiva y eso implica que no hay inversión de población y eso implica que la población del estado excitado es menos del 50%. O sea que P es menor que un medio. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Bien, sí, da lo que uno espera. Uno se da estabilidad emocional. Bueno, entonces esta C resulta ser la inversa de la función de partición. Uno calcula la energía media. La energía media corresponde a una distribución de Bose-Einstein y entonces todo el mundo contento. Eh, ahora es que lo vamos a complicar. Porque vamos a hacer este jueguito de pensar que lo que nosotros habíamos creído que era el estado fundamental, miramos con detalle la estructura fina del estado y vemos que no, que es un doblete. Entonces ahora aparece la posibilidad de que la población 1 menos P del fundamental, ahora la tenemos que repartir Q en uno de los miembros del doblete, 1 menos Q en el otro miembro. O sea, P va a ser siempre la población del excitado, pero la otra la tenemos que repartir entre los dos términos del doblete. Bueno, de vuelta,
voy a tener alguna transformación unitaria, que ahora es de 3×3, que me va a convertir los tres estados, las tres posibilidades iniciales, tener n fotones, el sistema en el excitado, n fotones, el sistema en alguno de los dos del doblete del fundamental, n fotones en el otro miembro del doblete, y voy a tener alguna transformación unitaria que me va a convertir esto en alguna superposición coherente de estados en los que si yo empiezo con el fundamental, si empiezo con el fundamental puedo seguir con en el fundamental, que no pase nada, o puedo absorber un fotón, o voy a asumir que podría pasar, que yo podría pasar al otro miembro del doblete a través del excitado. O sea, podría pasar que yo absorba un fotón, pase al excitado, pero que automáticamente lo vuelva a emitir, y en vez de volver al miembro del doblete de partida, vuelva al otro. O sea, estoy asumiendo que no tengo una comunicación directa entre los dos miembros del doblete, pero puedo pasar de uno al otro a través de una especie de scattering-Raman, ¿no? A través del excitado, una especie de dispersión no elástica, pasando a través del excitado. Eso es lo que me da el orden de magnitud de estos coeficientes. La idea es que los alfa van a ser del orden de 1, los beta van a ser chiquitos, y la probabilidad de pasar de uno al otro miembro del doblete va a ser del orden de beta cuadrado. O sea que va a ser mucho más chiquito. Tengo una jerarquía en los elementos de matriz de esta transformación unitaria. Bueno, de vuelta, preparamos el sistema de esta manera, ¿no? Tengo P en el excitado, Q por 1 menos P en un miembro del doblete y lo que queda en el otro miembro del doblete. Repito el argumento, la probabilidad de tener n fotones va a ser la suma sobre todas las posibilidades del estado previo, cada una multiplicada por la amplitud de transición correspondiente. Leo las amplitudes de transición como los cuadrados de leo las probabilidades de transición como los cuadrados de las amplitudes, reagrupo todo, uso que la suma de las probabilidades siempre vale 1, que la transformación es unitaria, y nuevamente me va a quedar que la probabilidad de encontrar n fotones en el paso n va a ser la probabilidad de que ya tenía n fotones en el paso anterior, más una corrección. Y esta corrección la leo simplemente agrupando términos, y termina teniendo esta pinta, donde, fíjense que aparecen la probabilidad de tener n más 1, n menos 1 fotones en el paso previo, aparece esta P, que es la población del estado excitado, pero aparece B. Y esta constante B larga es este cociente, la ecuación 23. Y fíjense que el cociente depende de quién es Q, ¿no? Q era la forma en que repartía la población del doblete entre los dos miembros. Entonces, la constante B larga depende de Q, pero también depende de estas amplitudes, depende de beta y de beta prima. Cuando me fijo cuál es la solución de la relación de recurrencia, o sea, de pedir que delta P de n valga 0, obtengo una relación de recurrencia para los P de n. Esa relación de recurrencia entonces tiene una solución, otra vez, en que P de n es alguna función de partición por una constante a la n,
me fijo quién es esa constante, la constante depende de B. Y bueno, ¿se acuerdan que P, 1 menos P, si yo usaba la fórmula de Fermi-Dirac para P, me daba E a la menos beta E? Si yo uso la misma fórmula ahora, lo cual es una pequeña trampita, porque esa fórmula de Fermi-Dirac salía cuando uno analizaba un sistema de dos niveles. Esto no es más un sistema de dos niveles. O sea que realmente la relación entre P y la temperatura ya no es más esa fórmula de Fermi-Dirac. Ahora es otra, porque tengo que calcular la relación correspondiente entre P y la temperatura de un sistema de tres niveles, no un sistema de dos. Pero bueno, obviando eso, si yo identifico de vuelta este P sobre 1 menos P como E a la menos beta E, si P por 1 menos P es E a la menos beta E, fíjense, B termina siendo un promedio, es una combinación convexa entre Q y 1 menos Q. O sea, el valor de B está en algún lugar entre Q y 1 menos Q. Pero Q era cómo había repartido la población del doblete entre un miembro y el otro miembro. O sea, Q claramente es menor o igual que 1. O sea que B también es menor o igual que 1. Y por lo tanto, ahora este coeficiente lambda era el que tenía antes, pero ahora está dividido por B, y B es menor o igual que 1, por lo tanto este coeficiente lambda es más grande. Lo cual quiere decir, obviamente, que la energía media que voy a tener en el sistema también va a ser más grande. O sea que de esta forma logro, o sea, en realidad es cuando, fíjense, si fuera todo degenerado, si beta fuera igual a beta prima y Q fuera un medio, ¿no? Q igual a 1 menos Q, entonces todo B va a ser igual a un medio. O sea, en ese caso tengo lo mismo que antes. Cuando B es menor que un medio, lo que encuentro es que puedo tener más energía en la cavidad que la que tenía si simplemente ponía la cavidad y el sistema de dos niveles a la misma temperatura. Con este truco obtengo más energía en la cavidad que lo que tenía cuando ponía a la cavidad y al sistema de dos niveles a la misma temperatura. Si B no es, si B es estrictamente menor que un medio, lo que va a pasar es que, o sea, si B es estrictamente mayor que 2, podría pasar que lambda, aunque P fuera menor que un medio, si B es suficientemente chico, imagínense que B tendiera a 0, yo puedo hacer que lambda fuera arbitrariamente grande. Claro, con lambda mayor que 1, no tengo estado estacionario. En el caso del sistema de dos niveles, esta situación de un lambda menor que 1, un lambda mayor que 1, era lo que pasaba cuando yo tenía temperatura negativa. O sea, si este cociente P sobre 1 menos P va como E a la menos beta por E, para que sea mayor que 1, beta tiene que ser negativo.
Y eso era lo que caracterizaba el comportamiento de un láser. O sea, ahí yo tenía una avalancha en que podía generar una cantidad indefinida de fotones en la cavidad simplemente poniendo un sistema de dos niveles uno detrás de otro. Lo que estoy viendo es que en una situación en que P sea menor que un medio, igual yo puedo, o sea, no tengo inversión de población, P es menor que un medio, igual yo puedo lasear si logro que B sea suficientemente chico. O sea que con este truco me puedo fabricar un láser, lo que se llama un láser sin inversión. Tengo efecto láser sin necesidad de tener inversión de población. Y esto fue como se descubrió. O sea, todo lo que les estoy contando es algo común en laboratorio. El láser sin inversión existe y se conoce desde por lo menos los años 60. O sea que esto no es fantástico. Todo esto se puede hacer en el laboratorio y fue descubierto por la gente que hace óptica cuántica muchísimo antes que alguien se diera cuenta que también es relevante para la termodinámica cuántica. ¿Está bien? ¿O me están pudiendo seguir o es demasiadas palabras todas juntas? Bien. Porque entonces lo único que quedó es, y bueno, ¿y cómo hago para que B sea lo más chico posible? Y bueno, y ahí está el tema. O sea, lo que yo tengo que hacer es manipular quién es Q y manipular quiénes son beta y beta prima. Pero beta y beta prima, perdón, beta y beta prima vienen de acá, ¿no? Beta y beta prima vienen cuando yo estoy en el excitado y emito un fotón más, el sistema cae al fundamental. Bueno, ahora lo que va a caer es alguna combinación coherente de un miembro del doblete y del otro miembro del doblete. Pero ¿por qué elegí este miembro del doblete y este otro miembro del doblete? Yo ahora podría hacer combinaciones coherentes, en vez de hablar de un estado cero y un estado cero prima, puedo definir un estado G y G', que sean combinaciones coherentes de estos dos. Y entonces ahora la pregunta va a ser, ¿con qué amplitud voy a parar a G? ¿Con qué amplitud voy a parar a G'? En particular, yo podría a todo esto llamarlo G, y entonces voy a tener una amplitud, bueno, lo tengo que normalizar, o sea que voy a tener una amplitud que va a ser la raíz cuadrada del módulo de beta cuadrado más módulo de beta prima cuadrado, de ir a parar al estado G y una amplitud cero de ir a parar al estado G'. O sea, yo me puedo fabricar una nueva representación simplemente reemplazando 0 y 0' por combinaciones coherentes adecuadas, de tal manera que en la nueva representación, por ejemplo, beta prima valga 0. Y si beta prima vale 0, si beta prima vale 0, acá me queda módulo de beta cuadrado, se simplifica, B es igual a Q. Entonces, lo que yo tengo que hacer es conseguir que beta prima valga 0, quiere decir matar una de las dos amplitudes de transición. ¿No? O sea, yo tengo que poner a estos dos niveles en fase de tal manera que por interferencia destructiva esta transición se vuelva altamente improbable. Este nivel es una combinación lineal del 0 y 0' originales,
y yo hago que la amplitud de la transición al cero interfiera destructivamente con la transición al cero prima, y entonces no me puedo ir a este nivel. Esa es una. Esto es que beta prima valga cero. Y la otra es que además le pongo toda la población a ese estado inaccesible. Eso es que Q sea chiquito. Y entonces yo consigo que beta prima sea cero y Q sea chiquito, puedo hacer que B sea tan chico como yo quiera. Si me paso de un medio, voy a tener efecto láser sin inversión. Si lo que quiero es hacer funcionar esto como un reservorio para una máquina térmica, bueno, no me quiero pasar, no quiero que B sea más chico que un medio, pero que B quede entre 1 y un medio, y de esa manera logro, de todas formas, una transferencia de energía a la cavidad más eficiente que la de simplemente poner la cavidad y el sistema de dos niveles a la misma temperatura. Comentario: en toda esta discusión la palabra temperatura va entre comillas, porque precisamente el sistema no está más en equilibrio térmico. O sea que a qué estoy llamando temperatura se convierte un poquito en una definición, y habría que discutir si la definición que uno está usando es razonable. Si uno hace todo esto en el caso en que el sistema de dos niveles realmente está en equilibrio térmico, bueno, se ve fácilmente que en ese caso, como los dos niveles del doblete están prácticamente degenerados, en ese caso, en equilibrio térmico, la población se reparte en partes iguales entre esos dos niveles. Y de vuelta, en esa situación, sin importar quiénes sean beta o beta prima, B vale un medio, porque B es un promedio pesado entre Q y 1 menos Q. Pero ahora Q y 1 menos Q, los dos valen un medio. O sea que B tiene que valer un medio. La, la relación entre P y la temperatura aparece este 2. Eso es simplemente, si ven cómo es eso es porque ahora la función de partición es 1 más 1 más E a la menos beta por la energía del excitado, ¿no? Ese 1 más 1 es este 2 que está acá. Entonces, cuando uno hace la cuenta con este valor de P y este valor de B, le da que efectivamente lambda es E a la menos E sobre KBT. O sea que la probabilidad de encontrar N fotones está dada por la fórmula de Boltzmann. O sea que cuando realmente estoy poniendo el sistema a temperatura T, la máxima transferencia de energía la obtengo cuando la cavidad está a temperatura T. O sea, todo funciona. En el caso que veníamos discutiendo antes, el sistema de tres niveles no está en equilibrio. Y por lo tanto, si este parámetro T que yo estoy usando para parametrizar P de alguna forma, lo puedo llamar temperatura o no, bueno, eso se convierte en un tema de discusión. Pero lo que sí es cierto es que yo cambio la transferencia de energía haciendo combinaciones coherentes de estos dos niveles. Y eso es un efecto que está completamente demostrado. O sea que es la primera vez que nos encontramos con una propiedad intrínsecamente cuántica que, o sea, la posibilidad de hacer combinaciones lineales coherentes de estados de un sistema, esa propiedad intrínsecamente cuántica tiene efecto sobre las propiedades termodinámicas
del sistema. En este caso, cuánta energía puedo transferir de esta secuencia de sistema de dos niveles a la cavidad resonante. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, si lo quieren googlear, busquen láser sin inversión. Eh, Nos queda un temita, que es la posibilidad de hacer máquinas que no son máquinas térmicas para nada, en que la interacción con el sistema no se hace poniendo el sistema en contacto con fuentes de calor, sino realizando ciertas mediciones sobre el sistema. Creo que es algo cortito, pero me parece que es lo suficientemente interesante como para que lo veamos tranquilos el viernes y no avanzar tanto sobre el tiempo de las prácticas. Así que el viernes va a ser una clase brava porque quedaría este temita y después el tema de relaciones de trabajo cuánticas. ¿No se acuerdan del teorema de Crookes? Bueno, ¿cuál sería el equivalente cuántico del teorema de Crookes? Y apenas uno se plantea el problema, se da cuenta que no es trivial, porque el teorema de Crookes habla de la probabilidad relativa de dos trayectorias del sistema, y uno quiere hacer el trabajo, uno quiere hacer el equivalente cuántico de eso y se da cuenta que no tiene concepto de trayectoria en mecánica cuántica. O que en el mejor de los casos el trabajo sería algún tipo de operador. ¿Cuánto es el trabajo desarrollado en una trayectoria? No tengo ni trayectoria ni concepto de trabajo. O sea que claramente hay que pensar. Y eso es lo que vamos a hacer el viernes. Además, este es un tema que se movió mucho en el último par de años, así que aunque parezca mentira, lo que está en el libro ya está un poquito viejo. Bueno, ¿les parece bien? Entonces paramos acá y el viernes arrancamos con esta posibilidad de máquinas estrictamente cuánticas donde la interacción con la sustancia de trabajo se realiza a través de mediciones. ¿Sí? ¿Nos vemos el viernes? Bueno, bárbaro, hasta el viernes.